Me gustaría decirles, cuidado con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México está resolviendo en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque cuando se concibió el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se concibió por la importancia de la personalidad, por la importancia del carácter, que a veces se usan como conceptos sinónimos, y por la razón del temperamento, que solo los papás podían meterse en ese ambiente, en el tema del carácter, de los temperamentos, de la personalidad de los hijos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales de justicia han considerado el derecho al libre desarrollo de la personalidad como que el niño tiene derecho a hacer lo que da la gana, por encima a veces de sus padres. Y esto es muy grave, muy complejo, es muy complejo y demuestra clarísimamente una gran ignorancia. De hecho, cada vez que la Suprema Corte de Justicia ha definido, lo ha hecho partiendo de un concepto que no existe, inventando el concepto o procurando un concepto que se acomode a lo que ella o ellos quieren resolver. Decíamos que en el siglo pasado se hablaba más de el carácter que de la personalidad, hoy se habla más de la personalidad que el carácter. Me parece que debemos volver al carácter porque el carácter nos lleva a los temperamentos. Y decíamos ayer que el temperamento es ah, genético, viene en los genes, es muy importante. De modo que entonces, lógicamente, estamos viendo un niño que actúa con una personalidad definida, que no se aleja del entorno y de los demás, pero que en definitiva se reafirma, se afirma la personalidad. Pero si la personalidad me lleva a cambiarme de sexo, cuidado, porque estoy yéndome contra mi propia naturaleza, contra mi propia sexualidad biológica, y por eso entonces ahí estamos haciendo un cortocircuito entre lo que resuelven los tribunales, queriendo abrirse a la ideología de género, sin darse cuenta el daño que estamos produciendo en cuestiones tan serias como el carácter, el temperamento y la personalidad. Por eso, cuando la Convención Universal de Derechos Humanos definió en el artículo 22 el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo hizo para considerar que esto corresponde a los padres. Antes de definir el carácter y la personalidad, corresponde a los padres, comprendiendo y conociendo el temperamento natural de los hijos. Asoma, asoma el carácter, el temperamento y la personalidad, asoma la personalidad de las hijas y de los hijos, de la mujer o del varón. Asoman el conjunto de características que definen la forma en que la mujer o el varón, cada uno totalmente distintos, piensa, siente, se comporta y se relaciona con los demás, con los otros, en lo individual, en lo social, en su sociabilidad natural, en sociedad. Y aquí no olvidemos que somos seres sociales, naturalmente sociales, tenemos una sociabilidad natural, pero tenemos que vivir esa sociabilidad y esa sociabilidad natural en sociedades. Cuando, cuando estamos en un pueblo, en una ciudad, en un país, en un continente, esta sociedad tenemos que saberla dominar y conocerla. La personalidad se trata de un constructo psicológico que se caracteriza por ser estable
y persistente a lo largo de la vida, porque se forma a partir de una combinación de factores genéticos y el entorno. El libre desarrollo de la personalidad, por tanto, debe ser respetado, porque podemos hacer, perdón, mucho daño a las personas hoy que implican para toda la vida hasta el mañana. Genéticamente, los rasgos de la personalidad pueden transmitirse de padres a hijos y a veces se denominan temperamento. Respecto al entorno, el ambiente que rodea a la persona, los acontecimientos que le ocurren y las relaciones con familiares y otras personas influyen o disponen la personalidad. Pensemos nosotros cosas tan sencillas como un niño que tiene un accidente en bicicleta. ¡Fum! Una forja de la personalidad. Puede ser que sea un hábil conductor de bicicleta, que sea un campeón de bicicleta o que no vuelva a usar la bicicleta. Y así con cada una de las decisiones y de las emociones y de las ilusiones y de las circunstancias en las que se envuelve su desarrollo de su personalidad en razón de sus temperamentos, en razón de su carácter. Muchas veces sabemos si le hemos hecho daño a un hijo, si le hemos cambiado el carácter respecto a su padre, porque tendría que analizarse que en mucho los hijos tienen la personalidad de su padre, como las hijas tienen la personalidad de su madre. Y cuando queremos destruirlos, les vamos a diferenciar a la hija respecto a su madre, al padre, al hijo respecto a su padre. Por eso la importancia de lo que un día de estos hablábamos del apego. No debemos de descuidar el ambiente que gira en torno a, el ambiente que rodea a la persona. Los acontecimientos que tiene que influir, que tiene que superar. Hay algunas teorías sobre el desarrollo de la personalidad que centran esta personalidad, este carácter o el temperamento en la importancia de las interacciones sociales tempranas. Un hijo que solo ve mujeres cuando nace y solo ve mujeres cuando crece y solo ve mujeres cuando un hijo que al que le falta la madre. Por eso es muy importante el desarrollo de la personalidad centrado en las interacciones sociales tempranas como la teoría del apego. Pero el apego tiene que ser inteligente, porque esta teoría, o según esta teoría, la experiencia de vinculación con el cuidador principal durante la infancia puede afectar el estilo de apego y el estilo de la personalidad. Por eso veíamos, creo que ayer, el problema del daño que se puede hacer a través de el abuso. ¿Qué daño hace el abuso? ¿Qué daño hace la pornografía? ¿Qué daño hace la desnudez del padre, la desnudez de la madre? ¿Qué daño hace cuando el hijo se enfrenta a una relación sexual entre de los papás? Qué daño, según esta teoría, la experiencia de vinculación con el cuidador principal durante la infancia puede afectar el estilo de apego y puede afectar la personalidad. En definitiva, tenemos que saber que la sociabilidad en sociedad exige afirmar la personalidad en cada sociedad en la que se ejercita esa sociabilidad natural.
cuando hay un cambio de país, cuando hay un cambio de ciudad, cuando hay un cambio de casa, cuando hay un cambio de vecindario, de vecinos, de amigos, de amigas, de escuela, de colegio. Vamos cambiando de sociedades, no porque somos insociables, porque somos o tenemos una sociabilidad natural, pero la sociedad cambia. Y por tanto tenemos que ir amoldándonos según las edades distintas a esos cambios de sociedad. Y tenemos que enseñarle, ayudarle a los hijos a enfrentar ese tipo de sociedad. Qué importante es darnos cuenta de que la principal empresa que podemos formar cualquiera es la familia. Esa familia se compone de padre, madre e hijos y que tenemos que ir formando a lo largo de la vida, durante la vida misma, diariamente, el carácter y la personalidad de los hijos conforme a sus temperamentos. Muchas gracias.